Un pequeño de apenas 6 años, cuyo cuerpo llevaba las cicatrices de la discapacidad, fue víctima de la despiadada violencia de su padrastro y dejado a su suerte en un bosque helado y lluvioso. Cuando toda esperanza parecía extinguida y la sombra de la muerte se cernía sobre él, un magnate surgió de entre la penumbra. Al ver al niño, tan débil y temblando sobre la tierra congelada, sus ojos destilaron una mezcla de profunda tristeza y furiosa indignación. Entonces, con voz firme, pronunció las palabras que lo cambiarían todo: tú mereces vivir. Perdón por interrumpir esta historia, pero si te gustan los relatos reales e inspiradores como este, suscríbete para ayudarme a llegar a los 1000 suscriptores y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo. La noche parecía haber sido diseñada por alguna fuerza cruel, con un viento que silbaba entre los árboles como un lamento interminable y una lluvia tan intensa que la misma tierra parecía querer ceder bajo los pies, envolviendo el bosque de Alwood en una oscuridad densa que parecía tragarse todo lo que se atreviera a entrar en él. James Kavanagh, el magnate que había construido su imperio desde cero a base de decisiones despiadadas y visión implacable, no entendía en qué momento su chofer había tomado la insensata decisión de desviarse del camino principal para atajar por una vieja ruta forestal que ni siquiera aparecía en los mapas modernos. Solo sabía que ahora estaban atrapados en medio de la nada, sin cobertura, con el GPS inútil y una carretera que era poco más que un sendero lodoso que amenazaba con engullir el pesado vehículo en cualquier momento. Fue entonces, cuando los faros de la Range Rover apenas rasgaban la cortina de agua frente a ellos, que algo capturó la atención de James, algo pequeño y confuso que se movía débilmente entre los matorrales, apenas visible en la penumbra. Su cuerpo reaccionó antes que su mente pudiera analizar lo que veía, abrió la puerta de golpe y saltó fuera. Sin importar que el aguacero lo empapara al instante ni que el viento helado le azotara la cara con fuerza suficiente para hacerle arder los ojos. Avanzó a trompicones, con las botas hundiéndose en el barro y las ramas arañándole las manos mientras apartaba desesperadamente los arbustos, siguiendo aquel presentimiento que latía con violencia en su pecho. Ese mismo instinto que lo había salvado en negocios donde otros habían caído pero que esta vez parecía guiarlo hacia algo infinitamente más importante. Cuando llegó hasta el pequeño bulto, su corazón dio un vuelco tan brutal que por un instante se olvidó de respirar. Era un niño, encogido sobre sí mismo, apenas cubierto por ropas hechas jirones, sucio, tembloroso, abandonado a la furia del temporal. Se arrodilló en la tierra empapada, hundiendo las rodillas en el barro sin siquiera notarlo, y con una mezcla de miedo y rabia, levantó al niño entre sus brazos. El cuerpo era tan liviano que parecía que el viento podría llevárselo, y al girarlo con cuidado, James pudo ver el rostro destrozado por moretones, los labios partidos y amoratados. Una pierna completamente torcida en un ángulo que no dejaba lugar a dudas de la gravedad de sus heridas. Aún así, lo peor no era eso, sino la mirada que se clavó en la suya por un breve y doloroso segundo, unos ojos inmensos, cargados de un terror frío y resignado que no correspondía a la edad que ese pequeño debía tener. James sintió una furia visceral crecer en su interior, una furia que le nubló la vista por un momento y que amenazaba con desbordarse en gritos y maldiciones que no tendrían ningún sentido, pero que en nada ayudarían al niño que temblaba como una hoja entre sus brazos. Fue entonces, casi sin pensarlo, que acercó su rostro al de él y susurró con la voz quebrada, vencido por una emoción que no recordaba haber sentido en años. Mereces vivir. No había en sus palabras una promesa vacía, ni un consuelo inútil, sino una declaración feroz, una orden contra la injusticia brutal que ese pequeño había sufrido en silencio, una súplica al mismo destino que, por alguna razón inexplicable, los había cruzado esa noche. Con los dedos entumecidos por el frío, James se quitó su abrigo de diseño italiano, sin importarle que costara más que el sueldo de muchos de sus empleados en un año, y envolvió al niño con él, presionándolo contra su pecho en un intento desesperado por transferirle algo del calor que su frágil cuerpo ya no podía generar por sí mismo. Llama a una ambulancia. Ahora. Rugió hacia el chofer, que seguía de pie a unos metros, paralizado por la visión dantesca que tenía frente a él. Señor, no hay señal, estamos en medio del bosque, no sé qué hacer, balbuceó el hombre, visiblemente aterrado. Entonces corre.
bramó James, sin levantar la vista del niño, apretándolo más contra sí. Muévete, busca señal, trepa a un árbol si es necesario, pero encuentra ayuda. El chofer, espoleado por el tono autoritario que pocas veces había oído en su jefe, echó a correr por el sendero de regreso, perdiéndose en la negrura entre los árboles, mientras James se quedó solo, en medio del lodazal, con la tormenta golpeándolo por todos lados y el niño apenas aferrado a la vida entre sus brazos. Cada segundo que pasaba era un peso más en su conciencia, un golpe más en un alma que había creído endurecida hasta la indiferencia, y sin embargo ahí estaba, suplicándole en silencio a ese pequeño desconocido que resistiera, que no se rindiera todavía, que le diera tiempo de salvarlo. La sensación de urgencia era tan grande que dolía físicamente, como si sus propios huesos sintieran el paso de los segundos como una cuenta regresiva implacable. El pequeño cerró los ojos otra vez, sus pestañas húmedas apenas temblando, y James sintió un frío nuevo, uno que no venía de la tormenta, sino del terror de perderlo allí mismo, en sus propios brazos, impotente. Juró en silencio, apretando los dientes hasta que le dolieron las mandíbulas, que no iba a permitirlo, que no se rendiría, aunque tuviera que cargarlo hasta la civilización él mismo, aunque tuviera que enfrentar a quienquiera que hubiera hecho esto. Y mientras el trueno desgarraba el cielo con un rugido ensordecedor, en algún rincón oculto del bosque, unos ojos acechaban, invisibles y mortales, observando con una paciencia escalofriante. Como si todo esto no fuera más que el primer movimiento de un juego macabro que apenas acababa de comenzar. La lluvia no daba tregua y el frío parecía haberse convertido en una criatura viva que se colaba por cada costura de su ropa y le mordía la piel sin piedad, pero James no soltaba al niño. Ni siquiera cuando el barro comenzó a engullir sus rodillas, ni cuando sintió que el peso del pequeño era tan liviano que daba miedo, como si de verdad pudiera desaparecer entre sus brazos en cualquier momento. Su mente, entrenada para los cálculos fríos y las decisiones rápidas, no podía evitar repasar una y otra vez la misma pregunta: ¿quién lo había dejado aquí? ¿Qué clase de bestia podía abandonar a un niño en un lugar así, sin más protección que unos harapos y una pierna rota? El aguacero azotaba el bosque con una furia casi sobrenatural y, sin embargo, en medio de esa tormenta ensordecedora, James sintió algo que le heló la sangre de una manera distinta, un crujido sutil. Apenas un chasquido entre las ramas, demasiado leve para ser el viento y demasiado cercano para ser un animal huyendo del ruido. No era un simple capricho de su imaginación, años de negociar en territorios hostiles, de cerrar tratos bajo amenazas apenas veladas, le habían afilado los sentidos más de lo que le gustaba admitir, y en ese instante supo, sin lugar a dudas, que no estaban solos. Volteó la cabeza con movimientos lentos, intentando no asustar más al niño, que respiraba de manera superficial contra su pecho, y entre los árboles pudo distinguir, apenas durante una fracción de segundo, una sombra que se deslizaba entre la maleza, demasiado grande para ser un animal salvaje y demasiado deliberada para ser una casualidad. El estómago se le cerró en un puño y su instinto gritó en su interior como una alarma imposible de ignorar: alguien nos estaba observando, y quienquiera que fuera, no tenía buenas intenciones. Vamos, pequeño, aguanta un poco más, murmuró en voz baja, más para sí mismo que para el niño, mientras se incorporaba lentamente, sintiendo como el barro intentaba retenerlo en su lugar, como si el mismo bosque conspirara para impedirle huir. El chirrido lejano de un motor, apenas audible sobre el rugido de la tormenta, le dio un atisbo de esperanza. El chofer debía haber encontrado señal, debía estar intentando traer ayuda, pero en el fondo, una parte de James sabía que tendría que salir de ese infierno por sus propios medios si quería tener alguna posibilidad real de salvar a aquel niño. Apretándolo contra su pecho, comenzó a caminar con pasos torpes y dolorosos, resbalando en cada movimiento, pero sin soltarlo ni un solo instante. Cada paso era una lucha, cada metro ganado una pequeña victoria que parecía arrancada de las garras del mismo infierno, y mientras avanzaba, no podía quitarse de la cabeza la imagen de esa sombra acechante entre los árboles, ni la idea escalofriante de que quizá todo aquello no había sido un accidente, que quizás ese niño no había sido simplemente abandonado al azar, sino dejado allí intencionalmente, como parte de un plan siniestro que apenas comenzaba a revelarse. «No me vas a quitar a este niño»,
gruñó entre dientes, con una determinación feroz que le ardía en el pecho más que el frío, como si con esas palabras pudiera protegerlo de algo que todavía no terminaba de entender. Una rama crujió muy cerca, rompiendo el silencio tenso de su huida, y James, sin pensarlo, aceleró el paso, apretando los dientes con tal fuerza que sintió un chasquido doloroso en la mandíbula. No podía ver nada más allá de unos metros, pero podía sentirlo, la presencia, la amenaza, la tensión que se pegaba a su piel como una segunda capa de sudor helado. Y entonces, de pronto, una figura emergió de entre los árboles, bloqueándole el paso, envuelta en una chaqueta oscura y con un rostro oculto bajo la capucha, los hombros tensos. El cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante como un animal a punto de atacar. James sintió como su corazón le golpeaba el pecho como un martillo, pero no retrocedió, no podía permitirse el lujo de flaquear ahora. «Déjalo», dijo la figura con una voz ronca, apenas audible entre el estruendo de la tormenta, una orden seca y cortante como un latigazo. James no respondió. Solo apretó más al niño contra su pecho, cubriéndolo instintivamente con su cuerpo, y dio un paso hacia un lado, intentando rodearlo. La figura avanzó también, igualando su movimiento, cerrándole el paso de nuevo, y durante un instante que pareció eterno, ambos se midieron bajo la lluvia, dos fuerzas opuestas chocando en un duelo silencioso. La adrenalina corría por sus venas como fuego líquido, nublándole la visión, pero había algo más, algo que le revolvía el estómago de una manera más profunda, no era solo un ladrón o un psicópata cualquiera. Lo sentía en su manera de moverse, en la intensidad de su presencia, en el hecho de que no llevaba un arma visible. Como si estuviera absolutamente seguro de su capacidad para obtener lo que quería sin necesidad de una amenaza explícita. «No voy a dejarlo», dijo James con voz baja pero firme, sin molestarse en ocultar la furia que hervía en su interior. Por un momento, el extraño pareció evaluar la situación, calculando, midiendo algo en su interior, y luego, de manera inesperada, simplemente dio un paso atrás, como si desistiera. Como si la escena no le interesara más. Sin embargo, su última mirada, esa mirada fría, vacía, cargada de una amenaza latente, le dejó claro a James que aquello no había terminado. El hombre desapareció entre la maleza con una rapidez inquietante, dejando tras de sí una estela de inquietud que no desapareció ni siquiera cuando el sonido lejano de una sirena de ambulancia rompió finalmente el abrazo asfixiante de la tormenta. James apenas se permitió un suspiro de alivio antes de echar a correr hacia la carretera, resbalando y cayendo varias veces, pero siempre levantándose, siempre avanzando. Con una única certeza latiendo con fuerza en su mente, esto solo era el principio. La ambulancia llegó derrapando sobre la carretera resbaladiza, un parpadeo de luces rojas y blancas que rompía la oscuridad como un puñetazo de esperanza, y antes de que el vehículo terminara de frenar, los paramédicos ya saltaban fuera, cargados con mochilas médicas y camillas de emergencia, moviéndose como sombras entre la cortina de lluvia, sus rostros tensos y sus movimientos rápidos, profesionales. Pero no lo suficientemente rápidos para James, que corrió hacia ellos con el niño todavía envuelto en su abrigo, su cuerpo entumecido, los músculos al borde del colapso, pero sin soltarlo, como si el acto de separarse siquiera un instante pudiera condenarlo definitivamente. «Está muy mal», gritó, su voz quebrada por el esfuerzo y la desesperación. Mientras entregaba al niño a las manos expertas de los sanitarios que apenas pudieron disimular el sobresalto al ver el estado en el que se encontraba la pequeña criatura. «Lo encontré aquí, solo, en medio del bosque». Uno de los paramédicos, un hombre de mediana edad con la barba salpicada de canas y los ojos profundamente marcados por demasiadas noches sin dormir, asintió con gravedad mientras comenzaban a trabajar sobre el cuerpo diminuto, abriendo la chaqueta, revisando las constantes vitales, colocando mascarillas y cables en una danza frenética que parecía no tener margen para el error. El niño no reaccionaba a los estímulos, apenas un leve temblor en los párpados indicaba que aún seguía aferrado a la vida, y cada segundo que pasaba sin respuesta era una puñalada en el pecho de James, que se debatía entre intervenir, exigir, hacer algo, cualquier cosa, y quedarse allí, impotente, viendo cómo la vida del pequeño pendía de un hilo tan fino que parecía a punto de romperse. Tiene hipotermia severa, fractura expuesta en la pierna derecha,
signos de desnutrición crónica, murmuró uno de los paramédicos mientras colocaban cuidadosamente al niño sobre la camilla. Tenemos que estabilizarlo ya o no llegará al hospital. James asintió sin poder pronunciar palabra, sintiendo que la garganta se le cerraba con un nudo denso y áspero, mientras veía cómo levantaban al niño con una delicadeza casi reverente. Como si el más mínimo movimiento brusco pudiera acabar de romper algo que ya estaba demasiado dañado. Subió detrás de ellos sin pensarlo, empapado hasta los huesos, cubierto de barro y sin el menor interés en su dignidad o su apariencia, porque nada de eso importaba ahora. No cuando esa pequeña vida dependía de que no lo dejara solo ni un segundo. Dentro de la ambulancia, bajo las luces frías y parpadeantes que lanzaban destellos de sombra y miedo sobre las paredes metálicas, James se sentó junto al niño, observando cada maniobra de los paramédicos con una intensidad feroz, sintiendo que si apartaba la vista aunque fuera un instante, algo terrible podría suceder. Cada pitido de las máquinas, cada cifra que parpadeaba en las pantallas, era una sentencia suspendida en el aire, y en medio de todo ese caos organizado. James no podía evitar recordar la sombra que los había seguido en el bosque, la figura encapuchada que había intentado impedir su escape y que ahora, mientras se alejaban a toda velocidad hacia el hospital, quizás lo seguía todavía, oculta entre los árboles o, peor aún, adelantándose a ellos de alguna manera que todavía no podía imaginar. El niño soltó un quejido apenas audible, un sonido tan leve que tuvo que inclinarse hacia adelante para escucharlo, y cuando lo hizo, su corazón dio un vuelco. Porque en medio del murmullo de las máquinas y el ruido de los neumáticos sobre el asfalto mojado, escuchó una palabra, apenas un susurro escapado de unos labios partidos y ensangrentados. No. No dejes que me lleven. James sintió como algo en su interior, algo que creía muerto desde hacía años, se encendía con una furia devastadora, una necesidad primitiva de proteger a ese niño de lo que fuera, de quien fuera, sin importar el precio. Se inclinó aún más, ignorando a los paramédicos que intentaban concentrarse en su labor, y le tomó la pequeña mano fría y huesuda con la suya, envolviéndola con firmeza. No voy a dejar que te lleven, susurró, con una promesa silenciosa sellada en cada palabra, una promesa que ni siquiera sabía aún contra quién o que tendría que luchar para cumplir. Los paramédicos se miraron de reojo, una mirada cargada de preguntas no formuladas, de sospechas que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta, porque algo en toda aquella situación olía mal. Algo que iba mucho más allá de un simple caso de abandono infantil. James lo sintió también, como un presagio denso que se pegaba a la piel y que la sirena de la ambulancia no lograba ahogar. Mientras el hospital aparecía finalmente a la distancia, iluminado como un faro fantasmagórico en medio de la noche lluviosa, James apretó más la mano del niño, jurándose una y otra vez que no lo soltaría. Que no permitiría que desapareciera en las sombras de donde había salido, porque sabía, con la misma certeza brutal que sabía cuando una inversión iba a fallar o cuando un socio estaba mintiendo, que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Y en algún lugar, mucho más cerca de lo que habría querido creer, alguien sonreía en la oscuridad, satisfecho, como si todo estuviera saliendo exactamente como había planeado desde el principio. El hospital emergió como una isla en medio de un mar oscuro y tempestuoso, un edificio de concreto y vidrio cuyos ventanales brillaban con una luz fría y deshumanizada que no prometía consuelo alguno, sino apenas una tregua forzada ante la marea implacable que parecía empeñada en arrastrarlos a ambos hacia el abismo. La ambulancia chirrió al frenar junto a la sala de urgencias, y apenas se detuvo, las puertas se abrieron de golpe y un equipo médico salió corriendo hacia ellos. Sus rostros cubiertos por mascarillas y sus ojos ocultos tras gafas empañadas, pero aún así, James pudo leer en sus movimientos algo que no le gustó, una especie de rigidez. Una formalidad impostada que no tenía nada que ver con la urgencia auténtica de salvar una vida en peligro. Cuando bajaron la camilla y comenzaron a rodarla hacia el interior del edificio, James intentó seguirlo sin soltarse del pequeño, pero una enfermera se le interpuso de manera brusca. Extendiendo los brazos como si intentara bloquearle el paso, su voz empapada de falsa amabilidad. «Señor, por favor, debe quedarse aquí, nosotros nos haremos cargo», dijo, mientras le dirigía una sonrisa que no llegaba a sus ojos. James la fulminó con la mirada,
sintiendo cómo su cuerpo entero reaccionaba con una oleada de rechazo ante aquella orden, porque todo en él, cada fibra de su ser, le gritaba que algo no estaba bien. Que soltar al niño era lo mismo que condenarlo. No pienso dejarlo solo, espetó, su voz baja, amenazante, dejando claro que no era una simple sugerencia lo que estaba imponiendo. La mujer titubeó apenas una fracción de segundo, suficiente para que James la apartara de su camino con un movimiento seco del hombro, persiguiendo la camilla por los pasillos blancos, donde el sonido de los pasos retumbaba en las paredes como un eco lúgubre que acentuaba aún más la sensación de que habían cruzado un umbral invisible hacia algo mucho más oscuro que cualquier tormenta en el bosque. El niño, pálido como la cera, seguía murmurando frases inconexas, palabras apenas audibles que James no podía entender, pero que le desgarraban el alma con su fragilidad. Los médicos hablaban entre ellos en voz baja, usando términos que deliberadamente parecían buscar excluirlo, cerrando un círculo invisible que dejaba claro que, para ellos, él no era parte del proceso, sino un obstáculo a tolerar. Cuando llegaron a una sala de trauma, los empujaron hacia atrás de manera más insistente, invocando el protocolo, la necesidad de actuar rápido, la privacidad del paciente. Pero antes de que pudieran cerrarle la puerta en la cara, James logró ver, por un segundo que pareció congelarse en el tiempo, el rostro de uno de los médicos, una mirada calculadora, fría, como la de un hombre que no estaba allí para salvar una vida, sino para asegurarse de que un testigo incómodo no saliera jamás de esa habitación. Un escalofrío le recorrió la espalda, más devastador que la lluvia y el frío juntos, y de inmediato supo que no podía confiar en nadie allí dentro. Que había caído en una red mucho más grande y más peligrosa de lo que había imaginado cuando se lanzó a rescatar a aquel niño en el bosque. Apretando los puños hasta sentir las uñas perforarle las palmas, James retrocedió unos pasos, respirando hondo para controlar la rabia, porque actuar de forma impulsiva solo conseguiría empeorar las cosas. Y ahora necesitaba cada gramo de su astucia para sobrevivir en un terreno que no conocía y donde todos los rostros amables podían esconder intenciones mortales. Se dirigió a la sala de espera, un espacio frío e impersonal donde las luces fluorescentes hacían parpadear las sombras en las esquinas, y se sentó en una de las sillas de metal, su ropa empapada dejando un rastro de agua sucia sobre el suelo brillante. Observó a su alrededor, viendo rostros que no terminaban de encajar, personas que no parecían realmente enfermos, ni realmente preocupados, individuos que hojeaban revistas viejas sin mirarlas, que cruzaban miradas de reojo como si esperaran una señal invisible para actuar. El tiempo comenzó a alargarse como una cuerda tensa, cada segundo que pasaba retorciendo el aire en sus pulmones, y cuando finalmente una enfermera diferente, de cabello corto y uniforme demasiado nuevo, se acercó para informarle con una sonrisa forzada que el paciente estaba siendo atendido y que pronto tendría noticias, James ya sabía que cada palabra era una mentira cuidadosamente medida. «Quiero verlo», dijo en tono bajo pero cortante, sintiendo como su paciencia comenzaba a resquebrajarse peligrosamente. La mujer titubeó apenas un instante, su sonrisa deslizándose por su rostro como una máscara mal ajustada, y luego asintió de manera demasiado rápida, asegurándole que tan pronto como fuera posible podría visitarlo. Pero sus ojos decían otra cosa, algo mucho más siniestro, algo que James no podía todavía descifrar, pero que encendió todas las alarmas de su instinto. Cuando la mujer se alejó, consultando nerviosamente su reloj como si esperara alguna especie de señal, James tomó una decisión que sabía podía costarle caro pero que era la única forma de proteger a ese niño. No iba a esperar sentado como un idiota a que le anunciaran su muerte. Se puso de pie, secándose la cara con la manga empapada, y se encaminó hacia el pasillo de urgencias, no a la vista de todos, sino pegado a las paredes, aprovechando cada sombra, cada rincón oscuro. Moviéndose como había aprendido a hacerlo en reuniones donde la traición y el dinero se olían en el aire, sabiendo que una palabra, una mirada, un movimiento en falso, podían significar el fin. Y mientras caminaba, ocultándose a plena vista, escuchó algo que detuvo su corazón en seco, algo que ningún padre, ningún ser humano debería oír jamás, una voz masculina, fría y profesional, hablando por un teléfono móvil, diciendo en voz baja, como quien informa del cumplimiento de una tarea sin importancia: «El niño no saldrá de aquí vivo,
no se preocupe, todo está bajo control. El corazón de James golpeaba su pecho como un martillo implacable, pero su mente, esa máquina fría y calculadora que había forjado en los peores escenarios de los negocios más sucios del mundo, se encendió con una claridad brutal, alejando el miedo a un rincón donde no pudiera alcanzarlo, porque entendió en ese instante, sin necesidad de más pruebas, que había caído en una trampa mortal disfrazada de hospital. Que todo lo que había visto, cada rostro, cada palabra amable, había sido parte de un teatro cuidadosamente montado para hacerle creer que el niño estaría seguro cuando en realidad su vida pendía de un hilo mucho más frágil de lo que había imaginado. Sin perder un segundo, giró en redondo, moviéndose rápido pero sin levantar sospechas, cruzando el pasillo como una sombra entre las sombras, su mente trabajando a toda velocidad para calcular las rutas de escape, los accesos restringidos, las posibilidades de enfrentamiento, porque sabía que no podía confiar en pedir ayuda, que no podía acercarse a la policía ni hacer una denuncia formal sin arriesgarse a perderlo todo. Así que tendría que sacarlo de allí solo, sin aliados, sin red de seguridad, solo él contra una estructura que probablemente llevaba años perfeccionándose para que nadie pudiera ver lo que verdaderamente sucedía dentro de esas paredes. Doblando una esquina, escuchó pasos apresurados a su espalda, y antes de que pudiera reaccionar, dos hombres vestidos de celeste, que a simple vista podían pasar por simples enfermeros, lo interceptaron de manera demasiado casual, bloqueándole el paso con sonrisas tensas y cuerpos demasiado rígidos para ser inofensivos. Señor, le pedimos que regrese a la sala de espera, dijo uno de ellos, un hombre de mandíbula cuadrada y manos que parecían más adecuadas para romper huesos que para curar heridas. Su voz impregnada de una falsa cordialidad que no engañaba a nadie. James sonrió apenas, un gesto vacío de humor, y cuando uno de ellos se acercó para sujetarlo del brazo con la excusa de acompañarlo, movió el cuerpo con una rapidez que no parecía posible para alguien de su complexión elegante, clavando el codo en las costillas del hombre con un golpe seco y brutal que le arrancó el aire de los pulmones en un gruñido apenas audible. El segundo hombre intentó sujetarlo, pero James, impulsado por una furia ciega y una determinación inquebrantable, lo anticipó con un giro rápido, plantándole el puño en la garganta con precisión quirúrgica, dejándolo sin respiración mientras caía de rodillas al suelo, las manos aferrándose inútilmente a su cuello. Sin detenerse a mirar atrás, James corrió hacia la zona de trauma, esquivando a un par de enfermeros genuinamente sorprendidos por el caos repentino. Sintiendo la adrenalina estallarle en las venas como un torrente imparable que lo empujaba hacia adelante, hacia esa puerta blanca y anodina detrás de la cual, lo sabía con una certeza salvaje. Estaban intentando acabar con el niño que apenas unas horas antes había encontrado en el bosque. Cuando alcanzó la puerta, la empujó con el hombro sin frenar, haciéndola crujir contra la pared con un estruendo que atrajo todas las miradas de la sala, médicos, enfermeros, auxiliares. Todos congelados por un segundo eterno que James aprovechó para identificar la camilla donde el pequeño yacía, rodeado de tubos, monitores y jeringas que claramente no eran para curarlo, sino para silenciarlo de una vez por todas. «Apártense», rugió con una voz que no admitía réplica, una orden nacida del miedo y la furia, una explosión de rabia contenida durante demasiados años. Los médicos, sorprendidos por la violencia de su entrada, retrocedieron un paso, suficiente para que James llegara hasta la camilla y viera el horror que se estaba desatando ante sus ojos. Una enfermera estaba inyectando algo en el suero conectado al brazo del niño, un líquido incoloro que no era medicina, sino veneno, y que ya comenzaba a fluir hacia su frágil cuerpo. Sin pensarlo, de un manotazo violento, arrancó la vía del brazo del niño, ignorando el hilo de sangre que brotó, ignorando los gritos de protesta que estallaron a su alrededor. Y levantó al pequeño en sus brazos con una fuerza que no sabía que tenía, apretándolo contra su pecho mientras buscaba desesperadamente una salida. La seguridad del hospital ya se movilizaba, alertada por el incidente en el pasillo, y James sabía que no tendría otra oportunidad, que si vacilaba un solo instante, si cometía el más mínimo error, no solo perdería al niño, sino que probablemente desaparecerían ambos sin dejar rastro. Corrió hacia la puerta trasera de la sala, embistiendo a un médico que intentó detenerlo, sintiendo el peso del niño apenas perceptible contra su pecho.
sintiendo también como su propia vida pendía ahora de un hilo tan fino que bastaría una sola mala decisión para que todo acabara allí mismo, bajo las luces frías de aquel hospital maldito. Mientras corría, los monitores sonaban como alarmas de guerra, las voces gritaban órdenes incoherentes, los pasos resonaban tras él, y en medio de ese caos absoluto, una única certeza latía como un tambor dentro de su pecho. No iban a quitárselo, no esta vez, no sin luchar hasta el último aliento. Y mientras reventaba otra puerta de emergencia con una patada brutal, sintiendo el aire frío de la noche golpearle el rostro como una bofetada de realidad, James supo que acababa de cruzar una línea invisible. Un punto de no retorno donde ya no había salvación posible, ni para él ni para el niño, porque el enemigo que enfrentaban no era simplemente una red de corrupción o de negligencia, sino algo mucho más grande, mucho más oscuro y mucho más implacable de lo que jamás habría podido imaginar. La puerta de emergencia reventó bajo la brutalidad de su patada, y en el instante en que la madera astillada se abrió como una herida en la oscuridad, James salió disparado hacia el exterior, sintiendo como la lluvia helada lo recibía de nuevo, clavándose en su piel como agujas afiladas, mientras en su pecho el niño seguía inmóvil, frágil como un soplo de vida que en cualquier momento podía extinguirse si cometía el más mínimo error. No había tiempo para pensar, no había espacio para planear con la fría estrategia que solía usar en las salas de negociación, solo quedaba el instinto puro, la necesidad urgente y feroz de sobrevivir. De proteger a ese pequeño ser humano que había entrado en su vida como una chispa en medio de una noche interminable. No se detuvo ni para mirar atrás, aunque podía oír los gritos de los guardias, los pasos pesados de los hombres que lo perseguían, la alarma chirriante que ya comenzaba a despertar a todo el maldito hospital. Y solo cuando dobló una esquina del edificio y se deslizó por una rampa de servicio cubierta de maleza, se permitió un segundo para ajustar mejor al niño en sus brazos, protegiéndolo de los golpes, susurrándole al oído con voz ronca y apremiante. «Aguanta, pequeño, ya casi salimos de aquí, no te voy a soltar, te lo prometo». El hospital estaba rodeado por un perímetro de seguridad que en otras circunstancias habría parecido insuperable, cámaras en cada esquina, guardias patrullando las entradas, pero la noche, la tormenta y el caos que había desatado jugaban a su favor, cubriéndolo como un manto de sombras que distorsionaba los ojos de quienes lo buscaban, dándole la oportunidad de moverse entre los contenedores de basura, los callejones desiertos y los vehículos estacionados, como un animal herido que se negaba a rendirse. Atravesó un estacionamiento trasero donde los coches, cubiertos de agua y barro, parecían criaturas abandonadas a la furia del clima, y no dudó ni un segundo cuando vio un viejo sedán azul con la puerta entreabierta, probablemente dejado así en la precipitación de la emergencia. Sin pensar, abrió la puerta con un tirón desesperado, acomodó al niño en el asiento trasero, cubriéndolo con su propio cuerpo, y luego se deslizó al volante, buscando frenéticamente las llaves que, por un milagro o un error monumental, seguían colgando del encendido. El motor rugió con un estruendo que le heló la sangre, porque era un sonido que podía delatarlo a cualquiera que estuviera cerca, pero ya no había vuelta atrás, así que pisó el acelerador con toda la fuerza de la que fue capaz. Saliendo disparado del estacionamiento mientras en el espejo retrovisor veía a dos hombres corriendo tras él, demasiado tarde para alcanzarlo, sus gritos ahogados por el estruendo de la tormenta. La carretera se abrió ante él como una lengua de asfalto resbaladizo, un camino estrecho entre la vida y la muerte, y mientras manejaba, las manos aferradas al volante con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No podía evitar lanzar rápidas miradas hacia el asiento trasero, donde el niño, envuelto todavía en el abrigo empapado, respiraba de forma entrecortada, su pequeño pecho subiendo y bajando en un ritmo que era la única señal de que seguía aferrándose a la vida. James sabía que no podía llevarlo a otro hospital, no después de lo que había visto, no cuando no tenía idea de cuántas instituciones estaban corrompidas, cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántos policías podían estar involucrados en aquella red que parecía haberse cerrado alrededor de ellos como una trampa invisible. Lo único que tenía claro era que necesitaba un lugar seguro, un sitio fuera del radar, donde pudieran esconderse y pensar su siguiente movimiento.
Porque el enemigo que había tocado esa noche no era simplemente una pandilla de oportunistas, sino algo mucho más grande, más organizado y mucho más despiadado. Mientras conducía, el niño se agitó ligeramente, soltando un gemido de dolor tan débil que apenas se oía sobre el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto mojado, y James, sin apartar la vista del camino, extendió una mano hacia atrás, rozándole la frente empapada con los dedos en un gesto desesperado de consuelo. «Estoy aquí, no te vas a ir, ¿me oyes?», murmuró con una voz que apenas reconocía como suya, porque en ella vibraba algo más que la rabia o el miedo, era una promesa, una declaración de guerra contra todo aquello que quisiera arrebatárselo. La tormenta arreció, azotando el coche con ráfagas de viento que hacían temblar la carrocería, como si el mismo mundo intentara impedirle seguir avanzando, pero James no aflojó el acelerador ni un solo milímetro. Ignorando los peligros, ignorando el cansancio, ignorando todo excepto la frágil vida que dependía ahora únicamente de él. Cuando divisó una vieja carretera secundaria, medio oculta por los árboles y el abandono, giró bruscamente, internándose en la oscuridad, alejándose de la civilización, de las luces, de los ojos que quizás ya estaban buscándolos, porque sabía que no podían permanecer visibles ni un segundo más de lo estrictamente necesario. Y mientras avanzaba entre la negrura absoluta, el barro salpicando los costados del coche y los faros apenas rasgando la cortina de lluvia, James no pudo evitar preguntarse, con un escalofrío que le recorrió la espina dorsal: ¿cuánto tiempo más podría seguir escapando antes de que aquello que los cazaba finalmente los alcanzara? La carretera secundaria serpenteaba entre los árboles como una cicatriz olvidada por el tiempo, un camino que parecía no llevar a ninguna parte salvo más profundo en el corazón oscuro de la noche. Y aunque cada metro que avanzaba lo alejaba de las sirenas, de las luces del hospital y de las voces que lo perseguían, James sabía en lo más profundo de su alma que no había logrado escapar verdaderamente, que solo había ganado unos instantes preciosos antes de que el monstruo que los acechaba encontrara otra forma de alcanzarlos, más sutil, más perversa, más mortal. El niño se removía de vez en cuando en el asiento trasero, sus gemidos débiles arrancándole cada vez un pedazo del alma. Porque cada sonido era un recordatorio brutal de que estaba luchando contra algo mucho más grande que la simple hipotermia o una pierna rota, luchaba contra un enemigo invisible que no se conformaba con destruir su cuerpo, sino que parecía decidido a borrar hasta el último rastro de su existencia, como si su sola presencia fuera una amenaza que no podían permitirse dejar viva. James giró el volante bruscamente para esquivar una rama caída en medio del camino, maldiciendo en silencio la lluvia incesante que convertía el asfalto agrietado en un traicionero campo de hielo, y mientras lo hacía, sus pensamientos corrían tan rápido como el motor forzado al máximo, buscando desesperadamente un refugio, un lugar donde pudieran desaparecer por unas horas, un respiro necesario para estabilizar al niño, para pensar, para planear su próximo movimiento sin la certeza aterradora de tener un arma invisible apuntándoles a la cabeza. A lo lejos, entre las cortinas de agua y niebla, divisó una vieja estructura abandonada, un edificio de ladrillo rojo cubierto de grafitis, ventanas rotas y puertas colgando de bisagras oxidadas, que en otro momento habría pasado de largo sin siquiera considerarlo, pero que ahora, en esa noche de locura y muerte, se alzaba ante él como la única opción viable. No había tiempo para pensar en peligros adicionales, en trampas o en la posibilidad de que aquel lugar fuera aún peor que el hospital, porque el niño necesitaba cobijo, calor, seguridad, aunque fuera solo por unas malditas horas. Aparcó el coche detrás del edificio, ocultándolo parcialmente entre unos arbustos crecidos y una furgoneta oxidada, y salió apresuradamente bajo la lluvia, corriendo hacia la puerta más cercana con el niño envuelto en sus brazos, sintiendo como el frío le mordía la piel y le entumecía los músculos, pero sin permitir que su cuerpo se diera un solo paso. Empujó la puerta desvencijada con el hombro, haciendo crujir la madera podrida, y entró en el interior oscuro del edificio, donde el aire olía a humedad, óxido y abandono. El interior era aún peor de lo que había temido: techos caídos, charcos de agua estancada, escombros dispersos, grafitis obscenos cubriendo cada centímetro de las paredes, pero no había movimiento.
No había ruidos de otros seres humanos, solo el eco lejano del viento colándose por las rendijas rotas y el goteo constante del agua filtrándose desde arriba. Era un refugio miserable, pero era suyo, y por ahora, eso era todo lo que importaba. Buscó rápidamente el rincón más seco y resguardado que pudo encontrar, un espacio junto a una vieja máquina industrial oxidada, donde improvisó un lecho con algunas lonas sucias que encontró apiladas en un rincón, extendiéndolas en el suelo con manos temblorosas antes de depositar con extremo cuidado al niño sobre ellas. Lo cubrió con todo lo que pudo encontrar, su abrigo empapado, pedazos de tela, hasta su propio cuerpo, si era necesario, porque el pequeño estaba peligrosamente frío, su piel tan pálida que parecía de mármol. Y cada respiración era una pequeña victoria arrancada a la muerte. ¿Vas a estar bien, me oyes?, murmuró James, inclinándose sobre él, sus palabras escapando en nubes de vapor en el aire helado. No importa lo que pase, no voy a dejar que te toquen otra vez. Por un instante, un leve parpadeo en los ojos del niño pareció responderle, un pequeño destello de conciencia que se apagó casi tan rápido como había aparecido. Pero que le bastó para reavivar la determinación que ardía en su interior como una llamarada incontrolable. James sabía que no podía quedarse quieto, que no podía permitirse el lujo de esperar a que alguien más viniera a salvarlos, porque el enemigo era real, tangible, y no descansaría hasta acabar con ellos. Se puso de pie, frotándose los brazos para entrar en calor, y comenzó a explorar el edificio con pasos sigilosos, manteniéndose alerta ante cualquier sonido fuera de lugar, cualquier sombra que no correspondiera. Porque si había aprendido algo en su vida era que los verdaderos cazadores nunca hacían ruido cuando se acercaban, que el verdadero peligro era el que no veías venir hasta que era demasiado tarde. Pasó junto a habitaciones vacías, oficinas abandonadas, baños destruidos, buscando cualquier cosa que pudiera servirles, un botiquín olvidado, mantas, una linterna, algo que pudiera comprarles unas horas más de vida. Cada sonido de la estructura crujiente bajo sus pies le recordaba que estaba en terreno enemigo, incluso si no había nadie visible, porque sabía, con una certeza cruel que le apretaba el pecho, que las verdaderas amenazas no siempre necesitaban ser vistas para matarte. Y cuando regresó al rincón donde había dejado al niño, con un par de mantas viejas y un tubo de desinfectante mohoso entre las manos, sintió que el estómago se le helaba en un segundo. Porque lo que encontró no fue la imagen de un pequeño durmiendo o temblando de frío, sino algo infinitamente más aterrador, sobre la lona sucia, justo al lado de la cabeza del niño. Alguien había dejado una pequeña tarjeta negra, completamente seca a pesar de la humedad del lugar, con una sola palabra escrita en letras rojas que parecían sangrar bajo la luz débil. Te vemos. El mundo pareció detenerse en el instante en que James vio la tarjeta negra junto a la cabeza del niño, como si el aire mismo se hubiese congelado, suspendiendo todo sonido, toda lógica, toda esperanza. Porque aquella simple frase, te vemos, era mucho más que una amenaza, era una sentencia que confirmaba lo que en lo más profundo ya había sospechado pero no se había atrevido a aceptar, no importaba cuánto corriera. No importaba cuántas puertas reventaran y cuántos rostros dejara atrás. Ellos siempre sabrían dónde estaba, siempre irían un paso por delante, observándolo desde la oscuridad como depredadores invisibles que no necesitaban apresurarse, porque sabían que tarde o temprano lo alcanzarían. El primer impulso fue correr, salir de ese lugar maldito con el niño en brazos, perderse aún más en el laberinto de la noche, buscar otro escondite, otro refugio, cualquier lugar donde la maldita sombra no pudiera seguirlos. Pero se obligó a permanecer inmóvil, forzando su respiración a volver a un ritmo que no lo delatara, porque entendió que si habían sido capaces de entrar en el edificio sin que él lo notara, si habían estado lo suficientemente cerca como para dejar esa tarjeta a centímetros de su alcance, entonces ya no estaba huyendo de simples hombres, sino de algo mucho más peligroso, una maquinaria que no perseguía con armas visibles ni amenazas directas, sino con el peso aplastante de saberte siempre vigilado, siempre marcado. Apretando los dientes con tanta fuerza que sintió un chasquido en la mandíbula, recogió la tarjeta con 2 dedos, la sostuvo frente a la luz temblorosa de una linterna improvisada que había encontrado.
Y mientras sus ojos recorrían cada centímetro de aquel trozo de papel que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, supo que estaba frente a algo que no podía combatir de la forma tradicional, que la fuerza, el dinero, el poder que había acumulado a lo largo de los años no significarían absolutamente nada contra un enemigo que ni siquiera necesitaba tocarlo para desarmarlo pieza por pieza. Guardó la tarjeta en el bolsillo interior de su chaqueta, el mismo lugar donde alguna vez había llevado contratos millonarios y acuerdos que le habían garantizado su lugar en la cima. Y ahora sentía como si llevara un cuchillo apuntando directo al corazón, una amenaza silenciosa que cada latido hacía más real. El niño se agitó ligeramente, soltando un quejido que parecía más un susurro de dolor que un sonido consciente, y James se agachó de inmediato, envolviéndolo aún más con las mantas sucias que había encontrado. Hablándole en voz baja, en un tono urgente pero firme, como si las palabras pudieran construir un muro invisible a su alrededor. Estoy aquí, no te van a tocar, lo prometo, aunque me cueste todo, no vas a volver a estar solo, ¿me entiendes? No sabía si el pequeño podía oírlo, no sabía si sus palabras lograban atravesar el muro de dolor y agotamiento que lo mantenía apenas respirando, pero tenía que creer que sí, tenía que creer que esa promesa, esa chispa de calor humano, podía alcanzarlo en el lugar oscuro donde estaba atrapado. Se quedó así, en cuclillas, protegiéndolo con su cuerpo durante largos minutos en los que el único sonido era el golpeteo monótono de la lluvia filtrándose por las grietas del techo, intentando pensar, planificar. Encontrar un camino de salida en un laberinto donde cada movimiento parecía más una invitación a la muerte que una estrategia de escape. Fue entonces cuando sonó el teléfono. No su teléfono móvil, que había apagado y arrojado a un río horas atrás para evitar rastreos, sino un viejo aparato fijo, de esos que parecían reliquias de otro tiempo, colgado de una pared cubierta de hongos en uno de los pasillos del edificio abandonado. Un timbre agudo, insistente, imposible de ignorar, que retumbaba en la estructura vacía como un grito en medio de un funeral. James se quedó helado, sintiendo como la sangre se le congelaba en las venas, porque no era posible, no era lógico, no había razón para que aquel aparato muerto desde hacía décadas funcionara, y sin embargo, allí estaba. Sonando una y otra vez, cada timbrazo un golpe de martillo en su mente ya al borde del colapso. Se puso de pie lentamente, cada músculo tenso como una cuerda a punto de romperse, y avanzó hacia el pasillo, dejando al niño bajo la protección improvisada de las mantas. Cada paso pesado como si el suelo mismo intentara detenerlo. El teléfono seguía sonando, inmutable, inhumano, como si en cada campanada repitiera una única verdad: sabemos dónde estás, no puedes esconderte, no puedes salvarlo. Cuando llegó frente al aparato, dudó un segundo, el corazón martillándole las costillas, las palmas sudorosas a pesar del frío mortal que lo rodeaba, pero supo que no tenía opción. Que no contestar era igual a firmar su sentencia de muerte. Alargó la mano y descolgó el auricular, llevándoselo al oído con un gesto que parecía ocurrir en otra vida, en otro cuerpo, mientras contenía la respiración como si de ello dependiera su supervivencia. Durante un segundo que pareció eterno no escuchó nada, solo el zumbido vacío de la línea, y luego, una voz surgió de la estática, una voz susurrante, quebrada, casi un eco, pero que no dejó lugar a dudas en su significado. No puedes protegerlo, James, este niño es nuestra propiedad, y tú acabas de firmar tu sentencia. El auricular se quedó colgando de su mano, balanceándose ligeramente, mientras el sonido de la línea muerta llenaba el pasillo como un coro de fantasmas, y por primera vez en años. James sintió algo que no había experimentado ni en los peores negocios ni en los momentos más oscuros de su vida: verdadero, absoluto terror. El auricular cayó de su mano y golpeó contra la pared con un chasquido seco que pareció sacudir todo el edificio, como si aquella simple acción hubiese roto algo más profundo que el silencio. Como si hubiera abierto una grieta invisible en la realidad misma, dejando escapar algo oscuro, algo que llevaba demasiado tiempo encerrado y que ahora, liberado, no se detendría hasta arrastrarlo todo consigo. James retrocedió 2 pasos, su respiración irregular empañando el aire frío del pasillo, y aunque su mente le gritaba que corriera, que sacara al niño de allí antes de que fuera demasiado tarde, sabía que cualquier movimiento en falso podía ser el último,
Que cada segundo que pasaba no era más que otra vuelta de tuerca en la trampa que poco a poco se cerraba sobre ellos. Volvió corriendo hacia el rincón donde había dejado al niño, su corazón bombeando una mezcla tóxica de adrenalina y pánico, y al llegar, sintió una punzada brutal en el pecho al ver que el pequeño seguía allí. Pero ya no estaba solo, sobre las mantas, justo al lado de su cabeza, habían dejado otro objeto, tan silenciosamente como la primera vez, como si el mismo edificio estuviera vivo y conspirando en su contra. Era un reloj. Un viejo reloj de bolsillo, de plata ennegrecida, cuyas manecillas avanzaban a una velocidad imposible, girando una y otra vez, como si contaran los segundos que le quedaban antes de que todo terminara. James lo tomó entre los dedos con una cautela instintiva, sintiendo como el metal parecía estar más frío que el propio aire, un frío que se le filtró hasta los huesos, y cuando abrió la tapa, vio, grabado en el interior, un mensaje que le heló la sangre de una manera tan brutal que casi soltó el reloj en el suelo. No es solo el niño. También vienes tú. La comprensión cayó sobre él como una losa, no estaban persiguiéndolo solo porque había rescatado al niño, no era una cuestión de castigo o represalia, era algo mucho peor, algo que tenía que ver con él mismo, con su pasado. Con sus pecados, con las decisiones que había tomado durante años creyendo que todo podía comprarse, todo podía enterrarse, todo podía olvidarse. James apretó los dientes hasta sentir el sabor metálico de la sangre en su boca, guardó el reloj en el mismo bolsillo donde aún llevaba la tarjeta negra, y se agachó junto al niño, revisando rápidamente su pulso. Su respiración, asegurándose de que seguía aferrándose a la vida, porque ahora entendía que no era suficiente huir, que no podían simplemente esconderse y esperar que la tormenta pasara, porque la tormenta no iba a pasar. Iba a devorarlos si no encontraba una forma de luchar contra. Algo que no entendía, algo que no respetaba reglas ni fronteras ni razones. Lo levantó de nuevo en brazos, sintiendo como el cuerpo del niño era apenas un soplo de calor entre las mantas mojadas, y salió del edificio sin mirar atrás. Cruzando el patio cubierto de charcos que reflejaban la luz de la luna como espejos rotos, sintiendo que cada paso que daba era observado desde algún lugar invisible, cada movimiento anotado, registrado. Analizado por ojos que no necesitaban estar presentes para seguirlo. Subió al coche robado de un salto, colocó al niño en el asiento trasero, asegurándolo lo mejor que pudo con una manta, y arrancó el motor con un rugido que parecía un grito de guerra. Un desafío lanzado a una oscuridad que no sabía si podía vencer pero que se negaba a aceptar como inevitable. Mientras conducía de nuevo a toda velocidad por la carretera secundaria, el bosque cerrándose a ambos lados como un túnel sin salida, James sabía que ya no se trataba solo de proteger al niño. Ni siquiera de salvarse a sí mismo, sino de algo mucho más grande, algo que tal vez ni siquiera tenía nombre, una deuda invisible que había acumulado a lo largo de su vida sin saberlo y que ahora, finalmente, venía a cobrarse. Y entonces, mientras el velocímetro rozaba los límites de lo seguro, mientras las ramas golpeaban el parabrisas como manos desesperadas tratando de detenerlo, un destello de luz en el espejo retrovisor le heló la sangre en las venas, no una patrulla, no una ambulancia, sino algo peor, mucho peor. Un coche negro, sin luces, silencioso como una sombra, seguía sus pasos a distancia, deslizándose sobre la carretera mojada como un depredador paciente, esperando el momento perfecto para atacar. James apretó los labios en una fina línea de determinación feroz, porque entendía perfectamente lo que eso significaba, no había más escondites, no habría más advertencias ni juegos de miedo psicológico. Ahora venían por ellos, y esta vez, vendrían a matar. El rugido constante del motor apenas lograba sofocar el sonido martillante de su propio corazón, y aunque sus manos mantenían el volante con una firmeza desesperada, James podía sentir cómo el miedo y la furia se enredaban en su interior como una tormenta imposible de contener, porque aquel coche negro que lo seguía no era simplemente un accidente ni un curioso casual, sino una declaración abierta de que ya no pretendían ocultar su cacería, de que estaban listos para el asalto final, seguros de su victoria, convencidos de que él no tenía salida, que solo era cuestión de tiempo antes de aplastarlo como a un animal exhausto en una trampa demasiado grande para escapar. Pisó el acelerador con toda la fuerza de su pierna, sintiendo como el sedán robado vibraba peligrosamente bajo el esfuerzo,
cada tornillo chillando su protesta contra la velocidad suicida, pero no se detuvo. No podía detenerse, porque cada segundo ganado era una promesa arrancada a la muerte, cada kilómetro devorado bajo las ruedas era un desafío escupido a la cara de aquellos que lo cazaban desde las sombras. El niño, en el asiento trasero, gemía suavemente entre las mantas, perdido en un sueño febril o en algún rincón de dolor donde ni siquiera sus palabras podían alcanzarlo, y esa imagen, ese pequeño cuerpo frágil aferrándose a la vida con uñas y dientes, alimentaba la rabia de James como gasolina arrojada al fuego, haciéndolo apretar los dientes con tal fuerza que el cráneo entero le dolía. Negándose a aceptar la posibilidad de fallarle, negándose a permitir que esa inocencia fuera devorada por un mundo que él mismo, en algún momento, había ayudado a construir con su indiferencia, con su codicia, con su arrogante desprecio por las consecuencias de sus actos. El coche negro se mantenía detrás de él, implacable, sin necesidad de acelerar ni de forzar el motor, como si supieran que podían atraparlo cuando quisieran, como si disfrutaran de ver su desesperación creciendo a cada curva, a cada desvío fallido, a cada atisbo de esperanza que se extinguía en el retrovisor como la llama de una vela sofocada entre los dedos. James sabía que no podía seguir así mucho tiempo, que la carretera secundaria terminaría en algún momento, que lo acorralarían tarde o temprano. Que su única posibilidad residía en encontrar un terreno donde pudiera obligarlos a pelear en sus propios términos, donde pudiera equilibrar, aunque fuera ligeramente, una balanza que estaba peligrosamente inclinada en su contra. Y entonces, como si el propio destino, cruel y caprichoso, hubiera decidido tenderle una mano sucia y ensangrentada, divisó a la derecha un viejo camino de servicio. Apenas visible bajo las ramas caídas y el barro arrastrado por la tormenta, un sendero que no aparecía en los mapas, que ni siquiera parecía transitado en años, pero que podía ofrecerle exactamente lo que necesitaba. Un terreno impredecible, peligroso, un lugar donde la velocidad del coche enemigo no sería su principal ventaja. Donde el instinto, la rabia y el puro deseo de sobrevivir tendrían una oportunidad, aunque fuera mínima. Sin pensarlo dos veces, giró el volante con violencia, sintiendo como el coche patinaba sobre el asfalto resbaladizo antes de saltar a la carretera de tierra, levantando una lluvia de barro y piedras tras de sí. Mientras el motor protestaba con un rugido ahogado, luchando por mantener el control en un terreno que se retorcía como un animal herido bajo las ruedas. El coche negro dudó apenas un segundo que James aprovechó para aumentar la distancia, pero luego se lanzó tras él. Su silueta siniestra deslizándose entre los árboles como una sombra asesina que no conocía el miedo ni la piedad. El sendero se angostaba cada vez más, las ramas golpeaban el parabrisas, arañando la pintura, oscureciendo la visión, y cada bache, cada raíz expuesta, amenazaba con hacer volcar el coche, pero James no aflojaba. No podía aflojar, porque sentía, en cada fibra de su ser, que el momento definitivo se acercaba, que pronto tendrían que enfrentarse cara a cara, sin máscaras, sin más juegos de cazadores invisibles. Y entonces, en un giro cerrado, el sedán chirrió violentamente, rozando un árbol caído, y el coche negro, incapaz de maniobrar a tiempo, patinó fuera del camino, chocando contra un tronco con un estruendo brutal que sacudió la noche y lanzó una oleada de escombros al aire. James no esperó a ver el resultado, aceleró aún más, sabiendo que no era suficiente, sabiendo que incluso si esos hombres habían fallado una vez, habría otros, siempre habría otros. Porque lo que enfrentaban no era un enemigo común, no era un grupo aislado de fanáticos o criminales desesperados, sino algo mucho más organizado, más profundo. Una red cuya única función era asegurarse de que ciertas verdades jamás vieran la luz. El camino desembocó en un claro oculto entre los árboles, donde las ruinas de una antigua cabaña emergían entre la maleza como los huesos de un gigante olvidado, y allí, en medio de ese refugio improvisado, James decidió que haría su última apuesta, que convertiría ese pedazo de tierra abandonada en su bastión, que daría pelea con uñas, dientes y toda la rabia acumulada en su pecho. Porque no se trataba solo de salvar una vida, sino de redimirse a sí mismo, de enfrentarse a todos los fantasmas que había arrastrado durante años y que ahora venían a cobrar su deuda en carne viva. Mientras bajaba del coche con el niño en brazos,
mientras el eco del choque se desvanecía en la distancia como el último suspiro de una amenaza momentáneamente derrotada. James supo que la verdadera batalla aún no había comenzado, que todo lo que había vivido hasta ahora no era más que el prólogo de un infierno mucho peor que estaba a punto de desatarse. Y esta vez, no habría tregua, no habría misericordia, no habría redención fácil. Solo él, el niño, y el peso aplastante de todas las decisiones que alguna vez creyó que nunca tendrían consecuencias. El viento se colaba entre los árboles desnudos como cuchillos invisibles que cortaban la piel, y el claro donde James había detenido el coche parecía respirar con vida propia. Una criatura primitiva que gemía entre los escombros de la cabaña abandonada, como si el mismo bosque supiera que estaba a punto de ser testigo de algo oscuro. Algo que dejaría una cicatriz en la tierra que nunca cicatrizaría del todo. James bajó del coche con movimientos rápidos pero controlados, el niño acurrucado contra su pecho, un pequeño bulto de huesos fríos y vida suspendida que pesaba más que cualquier fortuna jamás ganada. Y mientras corría hacia el refugio, sintiendo cómo las botas se hundían en el barro y el dolor le trepaba por la espalda, supo que tenía escasos minutos, quizás menos, antes de que los verdaderos cazadores aparecieran de nuevo. Entró en la cabaña derruida, donde el polvo y la humedad formaban un velo irrespirable, donde cada tablón crujía como una advertencia de que ni siquiera aquel refugio estaba realmente a salvo. Pero no había tiempo para lamentaciones, ni para buscar otro lugar, porque el rugido distante de un motor, el eco de neumáticos rompiendo el barro, anunció sin misericordia que no estaba solo, que venían. Y que esta vez no pensaban perderlo de vista. Depositó al niño en el rincón más protegido que encontró, improvisando una cama con mantas y restos de tela rasgada, cubriéndolo lo mejor que pudo. Asegurándose de que al menos su pequeño cuerpo quedara fuera de la vista inmediata, porque sabía que el primer impacto sería brutal, una entrada violenta diseñada no para capturarlo, sino para aplastarlo. Para dejar claro quién mandaba en ese juego perverso del que ya no podía escapar. Con el corazón latiéndole como un tambor de guerra en el pecho, buscó a su alrededor cualquier cosa que pudiera usar como arma, cualquier trozo de metal oxidado, cualquier viga suelta. Cualquier pedazo de vidrio roto que pudiera convertirse en una extensión de su propia desesperación, y cuando encontró una vieja barra de hierro medio enterrada en el suelo, la arrancó de un tirón que le desgarró la piel de las manos, sintiendo como la adrenalina quemaba cada fibra de su ser, transformándolo en algo que no había sido en años, un hombre dispuesto a luchar hasta su último aliento, sin importar lo que costara. No tuvo que esperar mucho. La primera explosión hizo vibrar las paredes podridas de la cabaña, un estruendo seco que levantó una nube de polvo y astillas, y a través de las rendijas, James vio las siluetas moverse entre los árboles, rápidas, organizadas, sin perder la formación ni un segundo, como lobos siguiendo el olor de la sangre. No vestían uniformes, no llevaban insignias visibles, pero sus movimientos, la precisión con la que avanzaban, dejaban claro que no eran simples criminales, sino algo mucho peor, profesionales del silencio. Hombres entrenados para matar sin hacer preguntas, sin dejar rastro. James no pensó, no planeó, solo actuó. Cuando la primera figura cruzó el umbral de la puerta destrozada, empuñando un arma negra que parecía tragarse toda la luz, James se lanzó como una sombra furiosa. Golpeando con la barra de hierro directamente contra la muñeca del hombre, sintiendo el crujido del hueso romperse bajo el impacto. El grito contenido de dolor que apenas escapó antes de que la segunda acometida lo derribara contra la pared, desarmándolo y dejando un rastro de sangre que se mezcló con el barro del suelo. No había tiempo para celebrar. Otra silueta apareció detrás, y James apenas logró esquivar la embestida, girando sobre sus talones para impactar con el extremo oxidado de la barra contra la sien del atacante. Un golpe desesperado que hizo caer al hombre como un saco de piedras, pero que también lo dejó vulnerable, expuesto, jadeando, sus músculos al borde del colapso. Mientras en su interior la certeza brutal crecía como un cuchillo, eran demasiados, y él, aunque estuviera dispuesto a morir luchando, sabía que la balanza no tardaría en inclinarse de forma irreversible. Un tercer hombre entró, y esta vez traía algo diferente, no un arma de fuego, sino una jeringa, una aguja hipodérmica brillante que relucía bajo la luz mortecina como una promesa de olvido, de control.
de muerte disfrazada de sueño, y James supo que no pretendían matarlo a tiros, sino arrastrarlo de vuelta a algún lugar donde pudieran hacer desaparecer su voluntad, su memoria, su vida entera, borrándolo como si jamás hubiera existido. Con un rugido que no reconoció como propio, cargó contra el hombre, esquivó el primer intento de inyectarlo y, utilizando su propio peso, lo estampó contra una de las columnas podridas de la cabaña. Oyendo el crujido del viejo madero romperse junto con la resistencia de su atacante, que cayó al suelo sin soltar la jeringa, mientras James, resollando como una bestia salvaje, la aplastaba bajo su bota en un estallido de cristal y veneno. Pero cuando alzó la vista, jadeando, cubierto de sudor, sangre y barro, entendió que no había terminado, que apenas acababa de empezar, porque en el borde del claro, emergiendo entre la niebla como una pesadilla hecha carne, otros hombres esperaban, más numerosos, mejor armados, más pacientes, y uno de ellos, un tipo alto, de rostro impasible y traje oscuro perfectamente ajustado, levantó un altavoz improvisado y, con una voz que sonaba a sentencia, lanzó una oferta que no era una negociación, sino una declaración final. Entréganos al niño, James, y podrás vivir. El eco de esas palabras se quedó flotando en el aire pesado del bosque, mientras James, con la barra de hierro temblando en su mano ensangrentada, comprendía que no habría rendición posible, que no importaba lo que dijeran. No importaba las promesas que hicieran, porque la verdad era simple y brutal: si entregaba al niño, los mataría a los dos igual. Y si iba a caer, entonces caería luchando. Caería llevándose a tantos como pudiera con él. Caería sin arrepentirse ni por un segundo de haber elegido salvar esa pequeña vida. James respiró hondo, sintiendo como cada fibra de su cuerpo gritaba en protesta. Como sus músculos adoloridos apenas podían sostener la barra de hierro oxidada que se había convertido en su única aliada en medio de aquella noche interminable, y sin embargo, en el fondo de su alma, algo mucho más fuerte que el miedo, algo más feroz que la desesperanza, ardía con una intensidad que ningún dolor físico podía apagar, la certeza inquebrantable de que aunque el mundo entero se volviera contra él, aunque la muerte le susurrara ya al oído, no iba a ceder, no iba a entregar al niño, no iba a ser el hombre que permitiera que el horror continuara como si nada hubiera pasado. La voz metálica del altavoz resonaba aún entre los árboles, repitiendo su oferta venenosa como un canto de sirena dirigido a quebrar su voluntad, pero James ni siquiera pensó en responder. Porque en su mente no existía la posibilidad de traicionar al pequeño ser humano que dormía a pocos metros de él, vulnerable, indefenso, y que había depositado en sus manos, aunque fuera sin saberlo, toda la fe, toda la esperanza, todo lo que quedaba de bondad en un mundo podrido. Se movió rápido, sabiendo que no podía esperar a que el enemigo tomara la iniciativa, que si quería tener alguna posibilidad debía ser él quien golpeara primero. Y entonces recorrió la cabaña destrozada como un animal enjaulado, buscando cualquier ventaja, cualquier defensa improvisada que pudiera usar, hasta que encontró en un rincón una vieja botella de alcohol industrial, medio enterrada bajo un montón de escombros, junto a un trapo enmohecido que aún conservaba parte de su resistencia. No necesitó pensar demasiado. Rasgó el trapo, lo empapó en el alcohol, improvisó una mecha tosca, y mientras sus manos trabajaban con la precisión desesperada de un condenado, sintió por primera vez en mucho tiempo una chispa de esperanza salvaje. Un atisbo de la rabia necesaria para desafiar a aquellos que creían que podían comprar o quebrar cualquier vida humana como si fuera una mercancía más. Con el corazón martilleándole en el pecho, prendió el fuego usando un viejo encendedor que había encontrado días atrás en el bosque, y cuando la botella se iluminó en sus manos como una estrella de muerte, entendió que no tenía opción, que cada movimiento, cada respiración, debía ser una apuesta total, porque no luchaba solo por salvar al niño, sino por salvar lo poco que quedaba de su propia humanidad. Avanzó hacia la entrada destrozada de la cabaña, donde las siluetas comenzaban a acercarse con una calma enfermiza, confiadas en su número y en su poder, y sin dudar, lanzó la botella encendida hacia el primer grupo. Viendo cómo el líquido inflamable estallaba en una columna de fuego que arrancó gritos y caos, transformando la noche en un infierno naranja y rojo que devoraba todo a su paso. No esperó a ver las consecuencias. Se lanzó sobre el segundo grupo, aprovechando el desconcierto, golpeando con la barra de hierro,
esquivando las balas que comenzaron a zumbar en el aire como avispas asesinas, sintiendo el calor del fuego rozarle la piel. El olor de la carne quemada mezclándose con la lluvia que seguía cayendo en un aguacero furioso, como si el mismo cielo tratara de borrar el horror que se desataba bajo su mirada. Un hombre cayó a sus pies, aullando, y James no se detuvo, aplastó su arma con el pie, le arrebató el cinturón de municiones y corrió hacia el coche, donde el niño, milagrosamente, seguía oculto, ajeno al apocalipsis que rugía a su alrededor. Sabía que no podría ganarles en un enfrentamiento prolongado. Sabía que la única posibilidad era huir de nuevo, desaparecer en la tormenta, antes de que más refuerzos llegaran y cerraran la trampa de forma definitiva. Arrancó al niño de su escondite, lo sujetó contra su pecho y, con una energía que ya no sabía de dónde sacaba, corrió de nuevo hacia el bosque, internándose en la espesura como una sombra fugitiva, sabiendo que el fuego que había dejado atrás no detendría a los cazadores por mucho tiempo, pero que tal vez, solo tal vez, le compraría unos minutos preciosos para encontrar un nuevo refugio. Una nueva oportunidad de luchar un día más. Corría a ciegas, resbalando en el barro, esquivando ramas que parecían garras, sintiendo como los latidos del niño apenas vibraban contra su pecho. Una melodía débil pero constante que era su única brújula en medio de la oscuridad. Y mientras corría, mientras el viento rugía y la tierra temblaba bajo el peso de sus perseguidores, James se prometió a sí mismo, una vez más, con una furia que nacía de lo más profundo de su ser, que no iba a morir esa noche. Que no iba a dejar que ellos ganaran, que aunque el mundo entero se viniera abajo, lucharía hasta su último aliento para salvar esa pequeña chispa de vida que aún ardía entre sus brazos. Porque no se trataba solo de proteger al niño. Se trataba de salvarse a sí mismo. Y no pensaba fallar. No esta vez. El bosque se cerraba a su alrededor como una jaula viva, cada árbol un centinela oscuro que parecía susurrar advertencias ininteligibles en la lengua antigua de la muerte, pero James no aminoraba el paso. Ni siquiera cuando sus piernas amenazaban con quebrarse bajo el esfuerzo brutal, ni siquiera cuando sus pulmones ardían como brasas encendidas, porque lo único que importaba era seguir avanzando. Seguir protegiendo al niño que temblaba entre sus brazos, lo único que importaba era no detenerse. No caer, no permitir que la sombra que los perseguía se cerrara sobre ellos como una guillotina inevitable. El sonido de los hombres tras él se había desvanecido un poco, ahogado por la distancia y el caos que había dejado atrás, pero James sabía que era cuestión de minutos antes de que reorganizaran su cacería. Antes de que desplegaran una nueva estrategia para acorralarlo, antes de que las sombras se multiplicaran de nuevo a su alrededor, cortándole todas las rutas de escape, devorándolo poco a poco como lobos hambrientos. Tropezó al borde de un barranco oculto entre la maleza, casi cayó, pero en un acto reflejo logró girar el cuerpo para proteger al niño, rodando por la pendiente embarrada, sintiendo como las piedras le desgarraban la espalda, como la lluvia mezclaba el barro con su sangre, hasta que finalmente se detuvo al pie de la colina, jadeando como un animal herido pero aún vivo, aún dispuesto a luchar. Se incorporó como pudo, tambaleándose, y miró alrededor con ojos febriles, buscando desesperadamente cualquier señal, cualquier indicio de hacia dónde correr, hasta que entre los árboles, como un faro en medio de la noche, vio una luz temblorosa, una cabaña solitaria, mucho más pequeña y deteriorada que la anterior, pero que ofrecía, al menos, la promesa de unos minutos más de vida. No pensó, no planeó, simplemente corrió hacia ella con toda la fuerza que le quedaba, chocando contra la puerta de madera carcomida, empujándola con el hombro hasta que se dio con un crujido doloroso. Entrando en un interior oscuro y pestilente que olía a humedad, a descomposición y a algo peor que no quiso identificar. Cerró la puerta tras él, atrancándola con una vieja viga rota, y se permitió apenas unos segundos para recuperar el aliento, apoyándose contra la pared podrida mientras el niño gemía débilmente entre sus brazos. Un sonido tan frágil que casi le arrancó lágrimas de rabia impotente, porque por más que luchara, por más que corriera, parecía que el destino no les ofrecía nada más que ruinas, muerte y desesperación. Se agachó en un rincón, acunando al niño contra su pecho, murmurándole palabras que ni siquiera sabía si él podía oír, promesas vacías y feroces que se deshacían en el aire helado, y mientras lo hacía,
Escuchó un sonido detrás de él, un crujido apenas audible, demasiado controlado para ser casualidad. Se puso de pie en un instante, la barra de hierro aún sujeta en su mano ensangrentada, el cuerpo tenso como un arco a punto de romperse, y entonces, desde las sombras, surgió una figura que no esperaba. Una silueta familiar, una presencia que por un momento le hizo dudar de todo lo que había creído real. Era su chofer. El mismo hombre que lo había acompañado en aquella fatídica noche cuando encontró al niño en el bosque, el mismo que había desaparecido en busca de ayuda mientras James luchaba solo contra la tormenta y el horror. El mismo que ahora emergía de entre las sombras con las manos en alto, una expresión de falsa preocupación dibujada en su rostro. «Señor», dijo el hombre, su voz temblando ligeramente, aunque sus ojos brillaban con una calma que no cuadraba con el miedo aparente. «Gracias a Dios lo encontré. Tenemos que salir de aquí, vienen más en camino». James no bajó la barra. No dio un solo paso hacia él. Porque en el fondo de su alma, en ese rincón primitivo que había aprendido a confiar más que en cualquier palabra, supo que estaba viendo a un traidor, a un lobo disfrazado de cordero. A un hombre que había jugado su papel con maestría, acompañándolo en su huida solo para entregarlo en el momento exacto en que estuviera más débil, más vulnerable, más dispuesto a confiar en una mano extendida. El chofer dio un paso adelante, una mano abierta en señal de paz, pero en la otra, casi oculta entre los pliegues de su abrigo, James vio el destello metálico de una jeringa, idéntica a la que había destruido antes. Una herramienta de control, de borrado, de aniquilación. «Déjeme ayudarlo, señor», insistió el hombre, su voz impregnada de una dulzura venenosa que ya no podía ocultar su verdadero propósito. «Todo esto puede terminar, solo entregue al niño». James no respondió. No preguntó. No suplicó. Simplemente se lanzó hacia adelante, movido por la rabia más pura, por el instinto de proteger, por la furia de haber sido traicionado, por la certeza de que no habría segundas oportunidades. La barra de hierro se estrelló contra el rostro del chofer con un sonido sordo y brutal, quebrando huesos, arrancando un grito de sorpresa y dolor que se apagó casi de inmediato cuando el segundo golpe lo derribó al suelo, donde se quedó retorciéndose en convulsiones grotescas, mientras James, jadeando, con la visión nublada de sudor y sangre, lo miraba como quien contempla a un demonio finalmente desenmascarado. Y mientras lo hacía, mientras el silencio volvía a caer como una losa sobre la cabaña destartalada, entendió algo aún más aterrador. El chofer no estaba solo. Nunca lo había estado. Y lo que venía ahora sería mucho peor. Porque acababan de abrir todas las puertas del infierno. Y ya no había escapatoria. El crujido de las ramas a su alrededor era como un millar de dedos arañando la oscuridad, y James, con la barra de hierro aún temblando en su mano y la sangre del traidor manchándole hasta los nudillos. Supo que el golpe que acababa de asestar no había hecho más que marcar el inicio de algo mucho peor, que el silencio espeso que lo envolvía no era la calma de la victoria, sino el preludio atroz de un ataque que sería definitivo, una ejecución meticulosamente planeada para no dejar nada vivo, ni testigos, ni huellas, ni siquiera cadáveres que alguien pudiera reclamar algún día. No esperó a que la emboscada se desatara. Con los músculos ardiendo de agotamiento, recogió al niño una vez más, envolviéndolo entre los jirones de las mantas sucias como quien protege una llama temblorosa en medio de una tormenta. Y se lanzó hacia la parte trasera de la cabaña, golpeando una vieja ventana rota con el codo, sintiendo como los cristales le cortaban la piel pero sin detenerse, sin pensar en el dolor, porque en algún rincón de su mente, más allá del instinto de supervivencia, sabía que si se quedaba allí un segundo más, morirían los dos de una forma que ni siquiera se atrevía a imaginar. Cayó fuera de la cabaña en una maraña de barro, madera podrida y ramas, y mientras se ponía de pie, resbalando, cargando al niño como si fuera su propia vida la que llevara entre los brazos, oyó los primeros disparos desgarrar el aire detrás de él, una ráfaga breve pero precisa que pulverizó lo que quedaba de la puerta principal, demostrando que no venían a capturarlo ya, sino a barrerlo del mapa, a erradicar cualquier rastro de su existencia como quien limpia un error incómodo de una hoja de papel. Corrió sin mirar atrás,
Corrió como un animal salvaje que sabe que no hay redención en la huida pero que tampoco puede permitirse detenerse, corrió con los pulmones en llamas y el barro tragándole los pies. Con el niño gimiendo débilmente contra su pecho, cada sonido suyo una súplica muda que lo impulsaba a seguir, más allá del cansancio, más allá del miedo. Más allá del límite que cualquier ser humano razonable habría aceptado hacía horas. Los disparos continuaban, cada vez más cerca, cada vez más organizados, mientras las luces de linternas potentes comenzaban a rasgar la negrura entre los árboles, barriendo el bosque con una precisión mecánica. Como si toda la noche, toda esa maldita noche, hubiera sido una cacería cuidadosamente orquestada, un círculo de fuego que se cerraba lenta e inexorablemente sobre su presa. James no tenía planes. No tenía ruta. Solo corría. Solo se abría paso a golpes entre los matorrales, saltando raíces como trampas naturales, dejándose guiar únicamente por la urgencia ciega de mantenerse fuera del alcance de las balas. De las manos invisibles que querían arrancarle al niño, de la oscuridad que parecía moverse como un animal vivo, hambriento de su fracaso. Y entonces, en un pequeño claro oculto entre la maleza, tropezó con algo que no esperaba. Una vieja verja metálica, oxidada y retorcida, que cercaba una estructura aún más olvidada que las cabañas anteriores, un refugio subterráneo. De esos que alguna vez sirvieron como búnkeres improvisados en tiempos de guerra, construido en mitad de la nada para sobrevivir a un apocalipsis que nunca llegó. No lo dudó. Tiró de la verja con todas sus fuerzas, arrancándola de sus bisagras podridas en un estallido de polvo y óxido, y se precipitó dentro, bajando por unas escaleras de hormigón húmedas y resbaladizas. Adentrándose en la oscuridad como un náufrago arrojándose a un mar de tinieblas, sabiendo que quizá lo que encontraba allí fuera peor que lo que dejaba atrás, pero también sabiendo que no había alternativa. No había otro lugar donde esconderse, no había otra oportunidad. Al llegar al fondo del refugio, encontró una sala amplia, agrietada y mohosas, donde viejos generadores oxidados y literas rotas daban testimonio de un tiempo olvidado. Pero lo que más le importó fue la pesada puerta de acero que aún podía cerrarse desde dentro, un muro casi inexpugnable que podría darle, al menos, unos minutos más. Con un último esfuerzo, la cerró de un golpe que reverberó como un trueno en el interior del refugio, y entonces, por primera vez en horas interminables, se permitió caer de rodillas. Apoyándose contra la fría pared de hormigón, abrazando al niño contra su pecho, jadeando como si los pulmones fueran a estallarle. En la oscuridad, escuchó sus propios latidos. En la oscuridad, escuchó los pasos afuera. Ellos lo habían visto entrar. Ellos sabían que estaba atrapado. Y no tardarían en encontrar una forma de forzar esa puerta. Pero mientras tanto, mientras aún tuviera un aliento, mientras aún pudiera apretar los puños y sostener al niño contra su corazón, James sabía que no iba a rendirse, que si ese era su último refugio. Si ese era el escenario final de su resistencia, entonces lucharía como nunca había luchado en su vida. Porque aunque el infierno hubiera abierto los ojos y viniera a reclamarlo, él estaba dispuesto a mirarlo de frente. La oscuridad del refugio era tan densa y absoluta que parecía tener peso, como si el aire mismo se hubiera convertido en un océano viscoso, sofocante, diseñado para quebrar la voluntad de cualquiera que osara refugiarse allí, y aunque cada músculo de James temblaba bajo el peso del agotamiento brutal, y sus pulmones ardían como si el fuego se hubiera encendido dentro de él, no pensaba moverse de aquel lugar, no pensaba ceder ni un solo centímetro mientras el niño, aferrado contra su pecho, seguía respirando débilmente, esa frágil melodía de vida que era, ahora, el único latido que marcaba su existencia. Los pasos afuera se hacían cada vez más claros, cada vez más organizados, cada vez más cerca, los ecos de las órdenes pronunciadas en una lengua cortante y fría rebotaban en el interior del refugio como martillazos de acero. Y aunque no entendía cada palabra, no necesitaba traducción para saber que venían a terminar lo que habían empezado, que no habría otra oferta, no habría otra tregua, solo muerte, rápida o lenta. Pero muerte segura para los dos si no encontraba alguna manera de resistir. El primer golpe contra la puerta de acero fue tan brutal que el refugio entero tembló como si una criatura colosal hubiera embestido contra sus muros, y aunque James sabía que aquella puerta no resistiría para siempre,
También sabía que cada segundo ganado era un pequeño acto de rebelión, una afrenta contra aquellos que pensaban que podían borrar vidas como si fueran polvo bajo sus botas. Apoyando al niño contra una pared, cubriéndolo con las mantas sucias y protegiéndolo como si sus brazos pudieran ser un muro infranqueable, James se alzó tambaleante. Sintiendo la barra de hierro oxidada pesando en su mano como una extensión de su furia, como un juramento de que, aunque fuera lo último que hiciera, no permitiría que se lo llevaran sin pelear hasta su último aliento. El segundo golpe contra la puerta resonó más fuerte, más decidido, y el marco de acero chirrió bajo la presión como si ya se resignara a ceder, pero James no retrocedió, no suplicó, no mostró miedo. Porque si algo había aprendido esa noche era que, aunque te rodearan sombras, aunque te apuntaran todas las armas del mundo, mientras quedara un soplo de vida en tu pecho, seguías teniendo el poder de decidir cómo terminar la historia. El tercer golpe reventó la puerta. La plancha de acero cayó hacia adentro en un estruendo apocalíptico, y la nube de polvo que se alzó apenas logró ocultar las siluetas negras que se precipitaron en tropel, una oleada de muerte perfectamente orquestada. Hombres sin rostros, máquinas de carne y hueso cuyo único propósito era aniquilar cualquier resistencia. James no pensó. No planeó. Simplemente se lanzó hacia ellos como un huracán de furia, la barra de hierro impactando con una violencia primitiva contra el primer hombre que cruzó el umbral, partiéndole el cráneo con un golpe seco que lo arrojó de espaldas contra la pared, un amasijo de huesos y sangre que dejó claro que no sería una captura limpia ni sencilla. El segundo intento de embestirlo no tuvo mejor suerte. James, en un acto reflejo, esquivó el primer ataque y estampó la barra contra la garganta de su adversario, arrancándole un gemido sordo y un vómito de sangre antes de desplomarse a sus pies. Pero sabía que no podía seguir así mucho tiempo, sabía que cada segundo que pasaba era una cuerda apretándose más y más alrededor de su cuello. Sintió un golpe brutal en la espalda, la culata de un rifle haciéndolo tambalearse, otro brazo le sujetó el antebrazo intentando desarmarlo, y aunque luchaba como una bestia salvaje, golpeando, mordiendo, resistiendo con cada fibra de su ser, sabía que el peso de la marea enemiga era aplastante, que no podría resistir mucho más. Una pistola fría se presionó contra su sien. Una orden cortante en un idioma que no necesitaba entender. Le exigían rendirse. Le ofrecían la opción de sobrevivir a costa de traicionar al niño. James soltó una carcajada amarga, seca, porque aún en ese momento final, aún mientras sentía la sangre resbalar por su rostro, aún cuando su cuerpo entero gritaba por descanso, sabía que había ganado algo que ellos jamás podrían quitarle, su alma. Pero justo cuando el enemigo se preparaba para darle el golpe final, cuando todo parecía inevitable, un estruendo de motor desgarró el aire. Un camión blindado irrumpió en la entrada del refugio, rompiendo la noche con su presencia monstruosa, las ruedas devorando el barro y la carrocería brillando bajo la escasa luz como la aparición de un dios de la guerra. Y de él descendieron hombres desconocidos, armados hasta los dientes, que no dudaron ni un segundo en abrir fuego contra los atacantes. James, entre la confusión, apenas lograba mantenerse en pie, la barra de hierro colgando inútilmente de su mano ensangrentada. Mientras el rugido de los disparos y los gritos de los hombres alcanzados llenaban el aire en una sinfonía brutal de muerte y venganza. Cuando el último disparo se apagó y la nube de pólvora comenzó a disiparse, uno de los hombres, alto, de rostro curtido y mirada helada, se acercó a él con pasos firmes, se agachó para verlo a los ojos y, sin una pizca de duda, le dijo en un tono grave que parecía cortar el aire: «Tranquilo, James, ya estás a salvo, él también». James quiso decir algo, quiso preguntar quiénes eran, quiso entender cómo demonios habían llegado allí, pero su cuerpo, su mente, todo él había llegado finalmente al límite, y mientras caía de rodillas, aún abrazando al niño como si fuera su propio corazón, mientras la oscuridad lo envolvía con suavidad casi misericordiosa, solo una certeza lo acompañó hasta el borde de la inconsciencia. Había valido la pena.